hasta 14. El láser. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. El juez Peinado ha decidido un sábado por la mañana a abrir juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Peinado propone sentar a Begoña Gómez ante un jurado popular. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El juez Peinado lleva a un jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la asistente que le asignó Moncloa, Cristina Álvarez, que están acusadas de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Junto a ellas estará, si no lo evita la Audiencia de Madrid, el empresario Carlos Barrabés, acusado de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Juan Carlos Peinado acepta las medidas cautelares que propuso la acusación popular de los ultracatólicos de Hazte Oír para las dos primeras: retirada de pasaporte, comparecencias quincenales en su juzgado y prohibición de salir del territorio nacional. A la Universidad Complutense la expulsa del procedimiento por no haber formulado, dice, acusación penal, pero tampoco civil de reclamación de cantidad. El juez insiste en que hay indicios de que Gómez y Barrabés pactaron una relación de intereses cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. Ella despegó en su carrera profesional con una cátedra en la Complutense en la que el empresario le ayudó, y Barrabés se aprovechó de la posición institucional de ella para hacer negocios y llevarse adjudicaciones públicas. Cristina Álvarez era el brazo ejecutor de los deseos de su jefa directa. Punto y final, después de 2 años, a esta polémica instrucción que no cuenta con el aval de la UCO y que tiene pendientes recursos que piden el archivo ante la Audiencia de Madrid. Pedro, Begoña Gómez es una figura pública, es la mujer del presidente del Gobierno. Le retira el pasaporte porque entiende el juez Peinado que hay riesgo de fuga, algo que resulta incomprensible teniendo en cuenta quién es. Sí, el juez se apoya en esas elevadas penas, 24 años, pide esa acusación popular a las que se enfrenta Begoña Gómez para pedir estas medidas cautelares y conjurar el riesgo de fuga. Rechaza los argumentos de su abogado, Antonio Camacho, que pasaban por señalar que ella está rodeada de escoltas, que son agentes de policía y que su marido es el presidente del Gobierno, con lo que huir de la justicia no entra en la cabeza de nadie. Peinado entiende que esos agentes pueden, por sí mismo o siguiendo órdenes de sus superiores, dejar sus funciones, facilitando así una fuga, y que el cargo de presidente del gobierno es efímero y transitorio. Pedro Sánchez puede dejar de serlo, con lo que toda esa escolta dejaría de estar rodeando al matrimonio. Estas medidas llegan en una semana, Almudena, en la que hemos conocido que el juez Calama rechazaba adoptarlas contra el expresidente Zapatero en otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Es verdad que esa causa acaba de empezar, que esta está llegando a juicio, es decir, hay diferencias entre las dos, pero hay otra que sí que se asemeja bastante. Es el caso Nos, en el que se investigó y se sentó en el banquillo y se llegó a condenar a 5 años de cárcel en una sentencia del Tribunal Supremo a Iñaki Urdangarín, que mientras se seguía esa investigación residía en Suiza junto a la infanta Cristina. La acusación popular de entonces, que era el pseudosindicato Ultra de Manos Limpias, como aquí ahora con Begoña Gómez, pidió en reiteradas ocasiones retirar el pasaporte de Iñaki Urdangarín para que no se fugara, y el fiscal anticorrupción Pedro Rack no lo apoyó nunca, y el juez José Castro tampoco lo acordó. El motivo era exactamente este, Almudena, que estaba rodeado de escoltas que eran policías nacionales, con lo que el riesgo de fuga no existía. Pedro Jiménez, gracias. A vosotros. Bueno, pues vamos ahora con esas primeras reacciones políticas a esta decisión del juez Peinado de imponerle medidas cautelares a Begoña Gómez. Jefe de política de la cadena SER, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Almudena. Bueno, fuentes de Moncloa creen que el auto demuestra que existe persecución contra el Gobierno. Sí, es el argumento con el que han respondido en la Moncloa después de conocer esa decisión del juez Peinado, esa imposición de cautelares, la persecución y la desproporción de Peinado con Begoña Gómez y con el presidente del Gobierno por adoptar esa retirada del pasaporte. Dicen en la Moncloa, no tiene ninguna justificación ni sentido jurídico. En el Ejecutivo creen que esa adopción de medidas cautelares es un nuevo ejemplo que demuestra, dicen, que toda la instrucción de este caso solo atiende a motivos políticos. El malestar en el Gobierno es notable. En redes sociales ha escrito, por ejemplo, el ministro Óscar Puente, que esto pone de manifiesto no solo la obsesión enfermiza de Peinado de llevarse por delante y como sea a la mujer del presidente y al Gobierno, sino también las evidentes carencias técnicas del juez. En el equipo de Sánchez van esta vez más allá en su reacción de lo que han ido otras veces y apuntan directamente a los vínculos familiares de Peinado y su familia con el PP de Madrid. La hija de Juan Carlos
Peinado es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, un hecho que dicen en la Moncloa no es casualidad. Tampoco lo es, dicen en el Ejecutivo, que ayer manipularan una providencia para que circulara que Begoña Gómez estaba nuevamente imputada. Es todo lo mismo, dicen en el Ejecutivo, la fiscal, Casado, todo para tapar, dicen en la Moncloa, la corrupción de Díaz Ayuso. Guille, pues cualquier novedad que tengas la contamos a lo largo de este Hora 14. Gracias. Hasta luego. Bueno, la apertura de juicio oral a la mujer de Pedro Sánchez es lo más inmediato aquí en España, pero fuera de la crónica internacional todo sigue pasando por la guerra entre Israel y la milicia de Hezbollah en el Líbano, un conflicto que fue considerado menor cuando la tensión escaló en Oriente Próximo y que ahora se ha convertido en el principal obstáculo para que Donald Trump avance en su acuerdo con Irán. Este sábado, según el portal de noticias estadounidense Axios, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, está viajando hacia Suiza para intentar retomar las negociaciones con Teherán. Medios iraníes informan a esta hora de que Irán no tiene ninguna intención de acudir este sábado a Ginebra. Y en Jerusalén está Nuria Garrido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuria, no parece que sea este fin de semana cuando se pueda retomar el diálogo entre Estados Unidos e Irán para avanzar hacia esa segunda fase del acuerdo entre ambos países. El israelí Netanyahu, de hecho, no está dispuesto a dejar de atacar el Líbano y está poniendo en serio riesgo ese pacto entre Washington y Teherán. Sí, todo hace pensar que Netanyahu va a seguir buscando boicotear este acuerdo que, recordemos, no recoge ninguno de los objetivos que prometió conseguir cuando empezó esta guerra. Algo que le está empezando a pasar factura entre la sociedad israelí. Hoy, de hecho, una encuesta del Canal 12 recoge que el 59% de los israelíes considera que no debería volver a presentarse a las elecciones previstas para otoño. En cualquier caso, los esfuerzos diplomáticos entre los principales mediadores continúan para salvar este acuerdo. Hoy, además, Axios cuenta que el enviado de Trump para Oriente Próximo, Witkoff, tiene previsto llegar hoy a Suiza para retomar esas conversaciones que ayer quedaron suspendidas. Allí también sigue el primer ministro catarí y de momento Irán todavía no se ha pronunciado, aunque algunos medios cuentan que no tiene previsto viajar hoy a Suiza. Y el New York Times cuenta este sábado que la inteligencia estadounidense cree que Israel efectivamente no dejará de atacar Líbano. A pesar de ese mal llamado alto el fuego anunciado ayer entre la milicia de Hezbollah, aliada de los iraníes, recordamos, y las tropas israelíes, los ataques en el sur de este país han continuado de manera sangrienta. En las últimas horas han matado a más de medio centenar de civiles, 16 este sábado. Nuria. Sí, y en lo que llevamos de sábado, según informan las autoridades libanesas, Israel ha matado ya al menos a 16 personas en ataques contra el distrito de Nabatille, en el sur del Líbano. Y en las últimas horas, Netanyahu ha vuelto a decir que su trabajo en Gaza y en el Líbano todavía no ha terminado. Hezbollah, por su parte, hoy ha dicho que tienen todo el derecho a responder y a enfrentarse a un enemigo. Ha dicho que les ataca y les ocupa su territorio. Según medios israelíes, la milicia libanesa hoy también ha lanzado varios proyectiles contra las posiciones de los soldados israelíes. Desde Jerusalén, Nuria Garrido, gracias. Hasta luego. Bueno, y mientras tanto, Donald Trump, ¿qué dice de lo que está haciendo su gran amigo Netanyahu? Hoy ha tocado alabarle, ha asegurado que es un gran guerrero, pero lo cierto es que su relación de aliados, Lorena Carramolino, está a prueba. Sí, después de decir que Netanyahu está jodidamente loco y que no tiene juicio, Donald Trump lo ha llamado este sábado guerrero. Añadiendo que se le debería alabar por su buen trabajo. El presidente estadounidense ha confirmado que mantiene sus buenas relaciones con Israel después de que se anunciara el alto al fuego entre el país hebreo y Hezbollah. Sin embargo, el ejército de Netanyahu se ha saltado este alto al fuego con más ataques al sur del Líbano y es esto lo que está encallando las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El régimen de los ayatolás exige el fin de los bombardeos en el sur libanés antes de seguir negociando y este sábado Netanyahu ha dicho que la seguridad de Israel también depende de la importante relación con nuestros amigos los estadounidenses, añadía el primer ministro israelí. Tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu se afanan por demostrar su buena sintonía, pero el frenazo de las negociaciones entre Washington y Teherán se debe a los ataques israelíes, algo que podría dañar la estrecha relación entre ambos países. Un minuto y vamos ya con las declaraciones políticas del día que se han producido antes de que el juez Peinado abriera juicio oral a la mujer del presidente y le haya ordenado la retirada de su pasaporte. Hora 14. Hola, que tengo partido.
divertido. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae hamburguesas para la barbacoa, de Hamburguesa Nostra, que está con la segunda unidad a mitad de precio. Ah, y también cervezas. La Mau 5 estrellas tiene un 50% en el segundo pack de 12 latas. Y además tiene un 40% de regalo para próximas compras. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Vacaciones, sol, agua. ¿Puede haber algo más divertido para los peques? ¿Los juguetes? Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés. Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena. Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en El Corte Inglés. En tienda web y app. Hora 14. El Partido Popular está aprovechando el debate de la corrupción en las filas socialistas para ir cogiendo sitio en primera fila de cara a unas elecciones generales. Alberto Núñez Feijóo se presenta ya como alternativa a un sanchismo que para él está acabado. Zapatero era el Gandhi español, es el faro moral de Sánchez. Zapatero es la joya de la corona del sanchismo, el que decía... En un acto en Valencia, el líder de los populares ha cargado este sábado contra el expresidente Zapatero por las joyas encontradas durante el registro en su despacho. Feijóo ha atacado también a Pedro Sánchez y a esos casos judiciales que le están afectando y sigue apuntando al que el presidente del gobierno es el número 1 de toda la presunta corrupción en el Partido Socialista. Ana Talens, bona vesprada. Buena vesprada. Feijóo afirma que la biografía de estos 3 años de gobierno es Tito Berni, Escoldo, Ábalos, Jessica y ahora Zapatero. Y ha insistido en que Pedro Sánchez es el número 1 de las cloacas, que debe dimitir tanto si estaba al tanto de todo como si no lo sabía. Feijóo afirma que nunca en 48 años de democracia ha habido un momento de tanto deterioro ni un presidente tan asediado. No hemos tenido en 48 años de democracia un presidente de gobierno asediado por todas las partes. Desde su entorno familiar hasta su gobierno y pasando por su partido, con más casos de corrupción que el gobierno y el presidente actual. Feijóo ha criticado que no se deje votar a los españoles en las urnas ni a los diputados en el Congreso la moción para pedir elecciones a las que un gobierno incapaz de presentar un presupuesto no debería presentarse. Bueno, Feijóo no se ha acordado de las últimas informaciones que afectan al novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, sobre los pagos millonarios que recibió una de sus empresas por parte de Quirón Prevención. Adrián del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Almudena? Buenas tardes. Hoy los socialistas han querido poner el foco precisamente en los negocios del novio de Ayuso. El ministro Óscar López ha respondido a Feijóo. Dice que el único motivo por el que salió de Galicia fue para tapar la corrupción en el PP de la Comunidad de Madrid. Eso es, el también líder de los socialistas madrileños ha cargado contra Feijóo, al que ha acusado, como dices, de tapar la corrupción, según asegura, de Isabel Díaz Ayuso. Gracias a eso, dice, es el actual presidente del PP. Feijóo llegó a la política nacional para tapar la corrupción de Ayuso. Y Feijóo caerá con la corrupción de Ayuso. Que no hay para el Ramón y Cajal, que no hay para aumentar profesionales o para aumentar guardias o para mejorar equipos, pero sí hay más de 5.000 millones de euros para Quirón. Ya la asomado así, Óscar López también se ha referido al informe de Hacienda que señalaba pagos a Quirón, pagos de Quirón al novio de Ayuso por valor de más de 4 millones de euros cuando él ya era pareja de la presidenta. Luego pasa lo que pasa, que la pareja de la señora Ayuso gana 4,4 millones de euros de Quirón. Que la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid viene de Quirón, que la señora Ayuso nos cuenta en público que se ha cansado de pagar alquiler y que se iba a comprar un humilde ático en su barrio de toda la vida, Chamberí. Acto del ministro en Madrid en el que no se ha referido, eso sí, a los casos de corrupción que afectan al gobierno o al expresidente Zapatero. Bueno, pues los socialistas defienden a Zapatero. Ya lo hizo el propio Pedro Sánchez este mismo viernes, el día después de la imputación de las hijas del expresidente y de su secretaria en esa causa que investiga el rescate a Plus Ultra. Y yo, como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia
Y sobre Zapatero ha declarado ante el juez esta semana, aunque no respondió a las preguntas sobre el origen de las joyas. El magistrado apunta a un posible delito fiscal y otro de contrabando. Ahora la clave está en saber si declaró esas joyas o no, porque de su origen y justificación depende que el juez aprecie o no delito. Isabel Vega. La defensa de Zapatero se dio entre 7 y 10 días como máximo en su declaración del miércoles para acreditar la licitud de las joyas que le encontraron en su oficina. Y ahí la fecha en que llegasen a su patrimonio será clave porque se le imputan 2 delitos, fiscal y de contrabando, que si han pasado 5 o 10 años estarían más que prescritos. Aunque en sede judicial el expresidente no ha detallado aún ese origen de las piezas, fuentes de su entorno vienen hablando del año 2007. El propio Pedro Sánchez mencionaba esa fecha ante los medios hace solo unos días. Yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no? Otra de las claves será cómo llegaron las joyas a Zapatero, porque si son un regalo que le entregaron en mano en España, no hay contrabando alguno. Además, está en cuestión el valor de las piezas, que se han tasado de forma preliminar en 1.300.000 euros. Desde el entorno de Zapatero se venía planteando la posibilidad de encargar una pericial propia para afinar el valor que tenían en el momento en que fueron un regalo. Las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero han sido tasadas en 1,3 millones de euros. En este Hora 14 hemos querido saber cómo se fija el precio de una joya, cuál es el procedimiento. Lo primero es que el tasador esté titulado en graduación de diamantes y gemas. Nos lo va a contar Sera Fernández. Lo primero es saber cuánto vale cada parte de la joya. Un proceso laborioso que nos explica Lola Fernández, tasadora del Instituto Gemológico Español. Que analizamos pues los metales preciosos y su ley, las gemas que tenga presentes y la calidad. Valoramos el diseño, la técnica de fabricación, el estado de conservación. Esto no se hace a ojo. Se necesitan herramientas muy específicas para poder estudiar al detalle cada pieza. María Corpus Pascua es la vicepresidenta de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas. Los ácidos de toque para saber el metal que es, un refractómetro si no reconoces bien la piedra para buscar los índices de refracción, una lupa binocular. Es también fundamental saber quién y cuándo se valora la pieza. Para ser tasador en España es necesaria la titulación como experto en graduación de diamante y en gema de color. El tiempo es otro factor clave. La tasación refleja el valor de la joya en el momento en el que se hace el estudio, ya que el mercado de metales preciosos fluctúa cada día. Y todavía un asunto más de la política. La presidenta del Congreso y la líder de los socialistas baleares, Francina Armengol, ha anunciado este sábado que no se presentará a presidir les Isles en 2027. Vull anunciar en aquest Consell Polític que jo no optaré a esa candidatura a esa presidencia del gobierno. Así lo ha dicho en un acto de partido en el que también ha asegurado que sí irá en las listas al Congreso de los Diputados. Vamos a recordar que Armengol ya fue presidenta autonómica entre 2015 y 2023, cargo que dejó cuando ese año, en 2023, ganó las autonómicas de Baleares la popular Marga Proens. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Este verano haz tu mejor jugada. Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación. Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor. También en web y app. Consulta condiciones y modelos participantes. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Hora 14. Almudena Lopesino. Más de 117 millones de personas han sido desplazadas forzosamente en el mundo en el último año. Los datos han sido presentados hoy en un informe de la Comisión Catalana de Acción para el Refugiado, Pau Puig.
Del total de personas que han sido desplazadas forzosamente en el mundo, 117 millones, el 66% ha buscado refugio en territorios cercanos a su país de procedencia. En consecuencia, la gran mayoría de personas han acabado viviendo en territorios de renta mediana o baja, hecho que provoca que continúen en una situación similar a la que tenían en su país de origen. En 2025, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron cuando intentaban llegar a territorio español en las rutas del Atlántico y el Mediterráneo occidental. Entre las víctimas, cerca de 190 mujeres y más de 400 niños y adolescentes. Las 5 nacionalidades con más desplazados durante el 2025 a escala mundial son Venezuela, Sudán, Siria, seguidos de Afganistán y Ucrania. Pues les vamos a hablar ahora de las trabas burocráticas que tienen que sortear los migrantes, por ejemplo, a la hora de solicitar el padrón, incluso en territorios que vinculan la obtención de ese padrón a la tarjeta sanitaria. Entre las dificultades que tienen está la exigencia de documentación que no está contemplada en las disposiciones legales sobre empadronamiento, como la escritura de propiedad de una vivienda o un contrato de trabajo. María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las ONGs que trabajan con las personas migrantes dicen que son miles las afectadas en toda España. Les repercute, como decimos, en la tarjeta sanitaria e incluso a la hora de sacarse un abono transporte, como va a suceder aquí en la Comunidad de Madrid, María. Y que abocan a las personas migrantes a la exclusión. No puedes tener acceso a la salud, a la escolarización, no puedes abrirte una cuenta bancaria. Son muchas las sentencias judiciales que instan a los ayuntamientos a que cumplan con su obligación legal, pero siguen poniendo trabas. Lo denuncia Silvana Cabrera, de la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho. Toda persona debe y tiene derecho a inscribirse sin distinción de nacionalidad, situación administrativa o condición habitacional. Una obligación y un derecho que regula la Ley de Bases del Régimen Local, tal y como recuerda Pepa Suárez, que también forma parte de la coordinadora. Denuncia que el empadronamiento, por puro racismo institucional, se les niega a las personas que cuidan a nuestros mayores, que limpian nuestras casas, que recogen fresas a 45 grados. Como los temporeros en la provincia de Huelva, que sacan adelante la famosa campaña de los frutos rojos, a los que los ayuntamientos se niegan a empadronar y viven en condiciones infrahumanas en los asentamientos de chabolas, sin luz, sin agua o sin recogida de basura. Recurren a mafias organizadas, pueden pagar 500 euros por un empadronamiento. Prácticas detestables también en los municipios valencianos afectados por la DANA. La mafia es el casero que venden empadronamientos, 900 euros. Esto ocurre en las viviendas ilegales, como por la que pasó Yuset, en Benetúser. Tiene 14 habitaciones en lo que debería ser un bajo comercial. Por habitación aproximadamente 2 personas. Su casero no quiso empadronarla ni hacer contrato de alquiler, claro, se destaparía su negocio. Que exijan los consistorios presentar el contrato de arrendamiento es imposible en muchos casos, por eso reivindicamos poder utilizar la dirección de alguna ONG. Es una de las peticiones de la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, que recuerda, de negarlo a tantas personas, evita una planificación real de las políticas y de los recursos para atender las necesidades de toda la población. Con este test de manchas de tinta voy a evaluar su personalidad. Dígame, ¿qué ve? La portada de mi disco favorito, una entrada para un festival, la portada de antes... ¡Oh! ¡Firmada! La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en 2 o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Dormir de 1000 maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es. 240 trabajadores han muerto en lo que llevamos de 2026 por siniestralidad laboral, el último este mismo sábado después de caer de una grúa. Los sindicatos alertan de una tendencia que sigue en aumento. El año pasado cerró con más de 730 fallecimientos en el entorno laboral. Laura Vilá, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las profesiones donde se han producido más fallecimientos? ¿Cuáles han sido esas causas? Y no sé si el verano es una época especialmente complicada. Por sectores, los que registran más accidentes son la construcción, la agricultura y la ganadería,
o la industria manufacturera. La principal causa de muerte son los accidentes cardiovasculares, muchos de ellos efectivamente vinculados a las altas temperaturas. Pero hablamos también de caídas y atrapamientos, causas de accidente que denuncian los sindicatos tienen su origen en una falta de prevención. La prevención se hace sobre el papel, básicamente, para no ser sancionado. Las evaluaciones de riesgos son evaluaciones de corta y pega que no se actualizan en el tiempo. Son palabras de Sara García de las Heras, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral del sindicato USO. Para poner remedio a esta situación, los sindicatos quieren que se termine con la subcontratación en el ámbito de la prevención porque el sistema actual, con los prevencionistas saturados, no permite un seguimiento adecuado. Laura Vilá, gracias. A ti. Bueno, mañana entra oficialmente el verano y lo hará con la primera ola de calor que nos va a dejar temperaturas de más de 38 grados en Extremadura, en Andalucía y también en Castilla-La Mancha. Eso hoy, el domingo, suben y mucho. Por ejemplo, en Vitoria van a pasar de los 32 de máxima este sábado a casi 40 grados. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho calor de día, también de noche, lo que va a dificultar la conciliación del sueño. Y ante eso, ¿qué están aconsejando los expertos para protegerse del sol y sobrellevar las altas temperaturas? Es muy importante tomar las medidas de precaución necesarias para pasar este calor excesivo y por eso el responsable de campañas estacionales de Cruz Roja Española, Javier Fernández López, nos explica cómo prepararnos para salir a la calle estos días. Ropa ligera, una gorra o un gorro nos viene muy bien, el abanico por supuesto, siempre bebiendo agua fresca y abundante. Mantenernos siempre hidratados y alejarnos del sol es esencial. Además debemos usar gafas de sol que estén polarizadas y protector solar de más de 50 SPF. Sobre qué no hacer, desde Cruz Roja aconsejan evitar las bebidas alcohólicas y con cafeína y evitar hacer deporte al aire libre durante las horas centrales del día. Además, Javier Fernández pide atención para no dejar a niños y mayores dentro del coche durante mucho tiempo. Y una cosa más, ha muerto otro de los 3 niños que ayer fueron rescatados en una playa de Tarragona. Tenía 12 años. Recordamos que en ese rescate murió otro chico de 13 años y un tercer menor, también de 12 años, permanece en estado crítico. Bueno, y menos mal que Bad Bunny ha terminado ya su residencia en Madrid, que con este calor que nos espera, la verdad, un concierto no se disfruta de la misma manera. Y de esto vamos a hablarles ahora, de la nueva moda de las residencias musicales. La siguiente en llegar a España es Shakira. Más de 2 meses estará la colombiana en Madrid, en septiembre y en octubre. En total 12 conciertos. Ya no se mueve el artista, ahora es el fan el que se tiene que desplazar para poder ver a su ídolo. ¿Y qué hay detrás de esta nueva moda que mueve muchísimo dinero para el artista y además le aporta beneficios como estar menos cansado? Por ejemplo, nos lo va a contar Andrés Puentes. Es una tendencia que está cambiando la forma en la que los artistas planifican sus giras. Cantantes de talla mundial como Bad Bunny, yo no canto reggae, pero sin cultura. Y ahora Quevedo han elegido las residencias musicales como forma de encarar sus giras, una fórmula que ha cogido protagonismo en España, pero que nació hace décadas. Cristina Regatero es periodista musical y locutora de los 40. En la industria anglosajona ya podemos hablar de, no sé, Elvis Presley y Las Vegas, ¿no?, como el primer modelo a imitar después de aquella residencia en la que tuvo 636 conciertos y que duró 7 años y agotó todas las entradas. El motivo tiene 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, el psicológico. Carmen Acevedo es psicóloga experta en intérpretes y creadores. Tiene mucha más sensación de control, las cosas son mucho más predecibles. Pero también tiene beneficios económicos. Celia Rueda es la fundadora y CEO de Deur Management, que representa a artistas como Chanel o Belén Aguilera, entre otras. Una residencia reduce enormemente la complejidad logística y con ella además muchos de los costes asociados. Y es que tanto las giras tradicionales como las residencias musicales convivirán durante mucho tiempo. Bueno, pues con la canción oficial del Mundial, de Shakira, claro, nos vamos precisamente con la última hora de la selección española. Mundial 2026, Cadena SER. Que mañana juega en Atlanta su segundo partido contra Arabia. Marta Casas, buenas tardes. Hola, Almudena, muy buenas. Estamos en el 10º día de Mundial, hoy con la segunda jornada de los grupos E y F. Mañana va a ser ya el turno otra vez de la selección española y pendiente de ella tenemos allí un hombre de la cadena SER, Antón Meana. ¿Qué tal? Muy buenas, hola. ¿Qué tal? Saludos desde Atlanta, donde la selección española tiene entrenamiento dentro de 2 horas. Antes habrá atención a la prensa de 3 jugadores del equipo nacional y por la tarde, en tiempo de carrusel, escucharemos a un Luis de la Fuente que ayer probó con Lamine Yamal en el supuesto 11 inicial. En ese equipo también estaba Dani Olmo, es un cambio seguro el de Lamine Yamal, no tanto lo de Olmo
en el equipo titular. Y por cierto, tenemos dudas en el puesto de lateral derecho. En principio repetiría con Marcos Llorente, pero Pedro Porro encaja mejor en el sistema cuando juega de extremo Lamine Yamal. Gracias, Antón. Estados Unidos, Brasil y Marruecos consiguieron la victoria en la pasada noche. Turquía cayó derrotada frente a Paraguay. El equipo de otomano que ya ha sido eliminado de este mundial. La agenda del día hoy, como decía, los turnos de los grupos E y F. La jornada arranca a las 7 de la tarde con el Holanda-Suecia y desde las 10 de la noche turno de Alemania, que se va a medir contra Costa de Marfil. Ya de madrugada se van a jugar otros 2 partidos más, como son el Ecuador-Curazao y Túnez-Japón. Fuera del mundial, además, una cita a las 9 de la noche. Almería y Málaga se van a jugar el billete de ascenso a Primera División. Además, en baloncesto, a las 8 de la tarde, el segundo partido de la final del ACB entre el Valencia Basket y el Fútbol Club Barcelona. Todo en Carrusel de la tarde, en Carrusel Deportivo Almudena, desde las 6 de la tarde. Gracias, Marta. Bueno, pues así nos vamos. Más información en cadenaser.com a lo largo de la tarde en los boletines horarios y también en Carrusel. Disfruten del sábado. Hasta mañana. Hora 14, en la SER.